En el encuentro anterior estuvimos trabajando con fracciones, ¿bien? Las fracciones son lo que se llaman también números racionales, ¿bien? También lo van a encontrar con esta denominación, como números racionales. Una fracción, ¿sí? O un número racional, se lo puede definir como es el cociente entre dos números enteros, ¿bien? ¿Y qué es el cociente? La división. Entonces vamos a decir así. Una fracción es el cociente, y el cociente dijimos que era la división entre dos números enteros, ¿bien? Pero nosotros vamos a hablar de números naturales, ¿bien? Que son los que estamos trabajando. El próximo año, el año que viene, cuando estén ya en segundo, van a trabajar y van a decir que una fracción es el cociente entre dos números enteros propiamente dichos, ¿sí? Porque van a ver lo que son números negativos. En este caso estamos trabajando solamente con números naturales, que serían positivos, ¿bien? Entonces, si quiero un ejemplo de fracción, por ejemplo, podemos decir que tenemos la siguiente fracción. Vamos a dar un ejemplo. Voy a escribir acá. Y supónganse que tenemos la fracción 4 quintos. ¿Bien? Esa fracción se dice así, 4 quintos. ¿Y qué significa esa fracción 4 quintos? Significa que si tengo un entero, ¿sí? O un cuadradito, un rectángulo, lo que sea que tenga, ¿sí? A eso significa que lo voy a dividir en este caso, en 5 partes, ¿bien? Lo vamos a dividir en 5 partes. De las cuales vamos a pintar o vamos a tomar solamente, ¿cuántas? 4, ¿verdad? Vamos a tomar 4, porque me están diciendo que son de esos 5, en las partes en que dividí el entero, ¿bien? De esas 5 partes en las cuales dividí, voy a tomar solamente 4, o voy a usar 4, ¿bien? Por eso se llama y se lee 4 quintos, ¿bien? Lo que está pintado. Lo que quedó sin pintar sería un quinto, ¿bien? Un quinto, ¿sí? Una de esas partes, una de esas 5 partes quedó sin seleccionar, ¿bien? Esa fracción que tenemos ahí, el número de arriba y el de abajo, reciben cierto nombre, ¿bien? Tienen un nombre determinado. Vamos a darle el nombre ahora. El de arriba es el 4, en este caso se llama numerador. Y el 5 se llama divisor, ¿no? Creo que algo así era. El 5 se llama denominador, ¿sí? El 4 es denominador. el numerador. El 5, el que está abajo, se llama denominador. Es como quien dice, como que denomina, ¿sí? Indica en cuántas partes vamos a dividir al entero, ¿bien? Así sería, ¿bien? Eso es lo que significa. Ahí está. Bueno, dentro de lo que son las fracciones, tenemos una clasificación, las podemos clasificar. Vamos a hacer una clasificación de fracciones. De fracciones o de números racionales, bien, también podría ser. O de números racionales. Bien. Bueno,
¿Cómo se van a clasificar estas fracciones? ¿Por qué digo que tengo una clasificación? Ustedes vieron que tengo dos elementos, el numerador y el denominador. Según como sean esos números, si los comparo, bien, la fracción va a recibir un nombre. Y tenemos entonces un tipo de fracción que se llama, por ejemplo, fracción propia. ¿Bien? Propia. ¿Cómo son las fracciones propias? ¿Qué características tienen estas fracciones? Estas fracciones son aquellas que tienen el numerador menor que el denominador. ¿Bien? Entonces vamos a indicar así. Son aquellas donde el numerador es menor que el denominador. Estas son las fracciones propias, van a tener esa característica. ¿Bien? Entonces, vamos a escribir algunos ejemplos de estas fracciones. Todas las fracciones, ¿sí? Todas, tienen que tener la barrita, que esa barrita indica división, ¿bien? No puede faltar esa barrita. Tienen que estar sí o sí. Por ejemplo, la fracción 2/3 me va a indicar que es una fracción propia, porque el 2 sabemos que es menor que el 3. Otra fracción, por ejemplo, que es la que estuvimos trabajando, el 4/5, va a ser propia. Otra fracción podría ser 7, y si tiene 7 en el numerador, debe tener un número que sea mayor. Podríamos decir 10. Y sería en ese caso 7 décimos. Si tenemos, por ejemplo, son 15, arriba, abajo ya debería ser un número más grande que 15. Por ejemplo, 17. ¿Bien? Y podríamos decir, bueno, tenemos 1 en el numerador y en el denominador un 100. Eso sería un centésimo. Otro tipo de fracción, podríamos pensar en lo contrario, ¿sí? Si acá en este caso el numerador es más chiquito que el denominador, podríamos pensar, bueno, pero ¿qué pasa en lo contrario? Si el numerador es más grande que el denominador. En ese caso, se van a llamar así, impropias. Impropias. El prefijo in significa no, no propias. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que son aquellas fracciones, ¿sí? Son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador. Esta es la característica de las fracciones impropias. Entonces, vamos a escribir algunos ejemplos para que queden. Vamos a poner otros 5 ejemplos, como hicimos recién con las propias. En este caso, tenemos que tener en cuenta que el número de arriba es menor que el de abajo. Por ejemplo, podría pensar en 3 medios. Que tenga denominador 1 no se usa, ¿bien? No se usa. En algún caso le vamos a colocar el 1, porque vamos a tener que hacer alguna que otra operación, por ejemplo, entonces, bueno, vamos a visualizarlo de esa manera, vamos a hacer de cuenta que le ponemos ese 1, pero no se pone nunca, ¿bien? Por ejemplo, la fracción de séptimos sería una fracción impropia, la fracción, por ejemplo, 199avos sería una fracción impropia, la fracción, por ejemplo, 5/3 sería impropia, la fracción, por ejemplo, 9/8 sería impropia, ¿bien? Esas son las impropias. Fíjense que siempre el número de arriba es mayor que el de abajo. Después tenemos otras fracciones que se llaman aparentes. Y estas aparentes, como bien el nombre lo indica, aparentan ser una fracción, se escriben como una fracción. Pero en realidad lo que va a suceder es que esconden un número entero, ¿sí? Un número natural en este caso. Si ustedes se fijan en las anteriores, si hacen la división, el número de arriba lo dividen por el de abajo, en el cociente les va a quedar un número con coma, un número decimal.
Pues en este caso no va a pasar eso. Y el resto va a ser 0. En las otras el resto siempre les queda algo a veces, ¿bien? Para llegar a un resto 0, a veces hay que agregar números decimales. En este caso, en las aparentes, no va a suceder eso, ¿bien? Entonces, vamos a decir que las aparentes son aquellas donde el numerador y denominador son iguales, o bien el numerador es múltiplo del denominador. Son aquellas donde el numerador y denominador son iguales y son coincidentes, o bien el numerador es múltiplo del denominador. Entonces, vamos a poner varios ejemplitos para que lo puedan visualizar. ¿Bien? Vamos a poner unos 5 o 6 ejemplos. Bueno, entonces, por ejemplo, si tengo la fracción 2 medios, ¿bien? La fracción 2 medios, si yo hago la división, hago 2 dividido 2, me queda 1, ¿bien? La división es sencilla y el cociente me queda entero, ¿bien? Esa es una fracción aparente. Por ejemplo, si tengo, supónganse, 8 octavos. La fracción 8 octavos también es una fracción aparente. 8 dividido 8 es 1. ¿Qué pasa si tengo así? Supónganse, 12 tercios. 12 tercios. Si yo hago 12 dividido 3, me queda como resultado 4. ¿Bien? Esa fracción representa a un número entero, al número 4. ¿Bien? Lo puedo escribir como 12 tercios. Pero si escribiera así, por ejemplo, 12 cuartos, esa representa el número 3, porque 12 dividido 4 es 3. ¿Bien? Podría tener, supónganse otra que sea 27 novenos. ¿Bien? Esa representa también al número 3, pero lo puedo representar de otra forma, ¿sí? Con otros números. Y otro ejemplo, supónganse que podemos tener, pónganse así, 8 medios. ¿Bien? Y 8 medios representa el número 4. ¿Sí? El numerador, el de arriba, es múltiplo del de abajo. Esas son fracciones aparentes. Existe otro tipo de fracción, ¿bien? Que lo vamos a llamar mixtas. Mixtas. ¿Y por qué van a ser mixtas estas fracciones? Estas fracciones van a ser mixtas porque van a estar compuestas por un número natural, ¿sí? Un número entero, y una fracción propia. Por esa razón, vamos a llamar que son fracciones mixtas. ¿Bien? Son fracciones mixtas. ¿Por qué? Vamos a indicar, son aquellas compuestas por un número entero, en este caso va a ser un número natural, ¿sí? Y una fracción propia. Esa es como la definición, ¿sí? O cómo me doy cuenta que se trata de una fracción mixta. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de esto. Cuando ustedes, por ejemplo, van a la panadería y piden 1,5 docenas de facturas, ¿bien? Ahí en ese caso están utilizando de alguna manera una fracción mixta, ¿bien? Por ejemplo, cuando dicen 1,5 docenas, cuando hablan de 1,5 docenas, hablarían de una fracción de ese tipo. Las gaseosas o las aguas saborizadas, algunas, dice que traen 2,4 litros. Y eso lo puedo representar de esta manera,
como 2 litros, que sería el entero, y 1/4 litro más, ¿bien? Alguien puede ir a la heladería y decir, bueno, dame 1,4 kilos de helado. Y de esta manera puedo indicar que estoy pidiendo 1,4 kilos de helado, ¿bien? O puedo pensar, ¿sí?, en 1 kilo, ¿sí?, y 3/4. Lo puedo escribir así, 1 kilo 3/4. O también podría tener otro ejemplo, supónganse 2 5/7. Bien, estos son ejemplos de fracciones mixtas. Entonces dijimos, tenemos las propias, donde el numerador es menor que el denominador, las impropias, donde el numerador es más grande que el denominador, las aparentes, donde el numerador y denominador son iguales, o bien el numerador es múltiplo del denominador, y las mixtas. Están conformadas por un número entero y una fracción propia. Estas son las que vamos a tener. Y recordar siempre que una fracción es el cociente entre dos números enteros. Esto es lo que tenemos que recordar siempre. ¿Bien? Este tipo de cosas. Bueno, ahora vamos a pasar al cuadernillo, ¿sí? En el cuadernillo tenemos una actividad para completar. En la página 31 también está explicado y hay otros ejemplos de lo que son las fracciones propias, impropias, aparentes y mixtas. Lo que sí vamos a hacer de acá es lo siguiente. Vamos a hacer la actividad número 8. Esta actividad dice, clasifica las siguientes fracciones ubicándolas en el cuadro según corresponde. Entonces tenemos para poner las propias, las impropias, las mixtas y las aparentes. Si miramos, tenemos por ejemplo la fracción 1/2. Esta fracción 1/2 tiene como numerador al 1 y como denominador al 2. Esta es una fracción típica propia. ¿Bien? Entonces la voy a colocar en la fracción propia. Bueno, cualquier cosa. Ahí está. Bien. 1/2 va a ser una fracción propia. Bien. La que le sigue, por ejemplo, que es 5/4, en este caso tenemos un numerador que es 5 y un denominador que es 4. Es impropia. El de abajo. Entonces, exactamente, esta va a ser impropia. Vamos a colocar aquí. En impropia. La que sigue, 2/3, ¿sí? El de arriba es más chiquito que el de abajo. Entonces, la vamos a colocar como propia. Para separar una fracción de otra, lo vamos a hacer con un punto y coma. ¿Bien? Fíjense que acá arriba también están separadas con punto y coma, la fracción. Si no hay nada entre un número y una fracción, se va a tratar de un número completo. ¿Bien? Por ejemplo, este 3/1/8, si ustedes se fijan, no hay nada entre el 3 y el 8. Entonces, esto me está indicando que son 3 enteros y 1/8. Entonces, esta la vamos a... Es mixta. Como una fracción mixta. Exactamente. Bien. La vamos a colocar como una fracción mixta. Después, si siguen, aparece una donde el de arriba y el de abajo son iguales, por ejemplo, el 7/7. Y en este caso, como son igualitos, ¿sí?, el de arriba y el de abajo, va a ser aparente. Exactamente. ¿Bien? Bueno. Después ustedes van a ir completando con las otras, ¿bien? Yo les puse acá algunos ejemplos. Igual tienen ejemplos arriba y también vimos otros ejemplos en la pizarra recién. Bueno, un detalle a tener en cuenta es el siguiente. Si ustedes se fijan, ¿sí?, las fracciones propias, el número de arriba es más chiquito que el de abajo, ¿bien? Entonces, este tipo de fracciones, ¿sí?, si ustedes hacen la división
y la hacen con todas, van a notar que les queda un número que es 0 algo, ¿bien? Entonces, estas fracciones, las propias, van a representar a números comprendidos entre el 0 y el 1. Siempre, siempre. Por otro lado, las impropias, ¿sí? Las impropias, el número de arriba es más grande que el de abajo. Entonces, ¿qué va a suceder en ese caso? Cuando hagan la división, les va a quedar seguramente 1, algo, 2, algo, 3 y algo más, 4. Entonces, estas fracciones representan a números mayores que 1, ¿bien? Siempre. Y las mixtas también, porque ustedes están viendo que tienen una parte entera, ¿sí? Y al tener una parte entera, ya están representando un número más grande que 1. Por su lado, ¿sí? Por su lado, las fracciones aparentes, ¿qué va a suceder con las aparentes? Cuando hacen la división, ¿qué pasa? O me queda 1, o me queda 2, o me queda 3. Entonces, estas fracciones, las aparentes, representan a números enteros. En este caso son naturales, ¿bien? Acá le puse una R y era una N. Bien, representan a números enteros las aparentes. Y si observan un detallecito, ¿sí? Las impropias y las mixtas tienen como la misma definición, ¿sí? Porque representan a lo mismo, representan al mismo tipo de número. Entonces, ¿qué puedo hacer? Las puedo interconvertir. Las fracciones mixtas las puedo interconvertir en impropias y las impropias las puedo interconvertir en mixtas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Transformación de una fracción mixta a impropia. Supongamos que tenemos la siguiente fracción, ¿sí? 2, 1/3. Queremos expresarla como una fracción impropia. Tenemos 3 números. La fracción mixta se caracteriza por tener 3 números. Pero la fracción impropia tiene 2 números. Entonces, ¿cómo voy a hacer para de esos 3 números quedarme con 2 nada más? Lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a armar, como quien dice, nuestra fracción impropia, y en la parte del denominador vamos a colocar el mismo denominador que tenía la otra, ¿sí? Como tenía un 3, 2 1/3, voy a colocar un 3 como denominador, ¿bien? Eso va a ser igualito. Lo que va a cambiar es lo de arriba. ¿Y cómo vamos a hacer eso de arriba? Vamos a hacer lo siguiente. El número de abajo, el denominador, lo vamos a multiplicar por la parte entera, y a ese resultado, a ese producto, que en este caso es 3 por 2, le vamos a sumar lo que está arriba en el numerador, el 1. Entonces quedaría como este caso que tenemos acá. Pero no puedo dejar una cuenta en el numerador, así que hay que hacer esa cuentita. 3 por 2 es 6, más 1, 7. Entonces coloco el 7. Y puedo concluir que la fracción 2 1/3 es equivalente a la fracción 7/3. ¿Sí? 3 por 2, 6, más 1, 7. Bien, 7/3. Y así como puedo transformar una fracción mixta a una impropia, puedo hacer lo contrario. Una fracción impropia la puedo transformar en mixta. La única dificultad que aparece acá es que los dos números, tengo 2 números, una fracción impropia está expresada mediante 2 números, tengo que conseguir un tercer número. ¿De dónde sale ese tercer número? Ese tercer número va a ser el resto de la división. Recuerden siempre que una fracción es un cociente, una división.
Entonces, ¿cómo queda esto? Si tengo la fracción, por ejemplo, 15 onceavos, voy a practicar el algoritmo de la división, ¿bien? Y vamos a hacer 15 dividido 11. El número que multiplicado por 11 me da 15 o cerquita del 15 sin pasarme es el 1 en este caso. Entonces tengo 1 por 11 es 11. Para llegar al 15 me faltan 4. 1. Bien. Entonces, ya no puedo seguir dividiendo. Bien. Ya no puedo seguir dividiendo ahora. Me quedó ese 4 como resto. Entonces, ahí me detengo y observo. Lo que me quedó en el cociente, ¿sí? Esa división, va a ser la parte entera, el 1. Lo que me queda como resto va a ser mi nuevo numerador. Y el denominador va a ser el mismo que tenía antes. Como tenía 11, voy a colocar 11. La fracción 1, 4 onceavos, es equivalente a la fracción 15 onceavos. ¿Bien? Y de ahí, del resto, salió el número que me estaba faltando para transformar la impropia en mixta. Ustedes van a tener para practicar los que están en la última fila de esta tabla. De igual modo, vamos a hacer algunos ejemplos ahora en la pizarra. Vamos a pasar a la pizarra, así podemos ver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces vamos a decir así. Vamos a hacer así. De mixta, de una fracción mixta, a impropia. De mixta a impropia. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a armar una fracción mixta, ¿sí? Vamos a pensar en cualquiera. Vamos a suponer que tenemos así. 3, 2 quintos. Bien, esa es mi fracción. Entonces, ¿cómo voy a transformar esto? Vamos a hacer lo siguiente. El número de abajo, el denominador, lo voy a multiplicar por el número entero. Voy a multiplicar. Y después, lo que voy a hacer es, a ese resultado le voy a sumar el numerador. De esta forma, ¿qué va a quedar? Va a quedar lo siguiente. Vamos a escribir nuestra fracción, vamos a poner también la rayita para indicar esta fracción. Y tenemos así. Como denominador, voy a tener el 5, el mismo que tenía antes. Pero arriba me va a quedar 5 por 3, 15. ¿Bien? 15. Más 2, 17. 17 quintos es la fracción a la que representa los 3 enteros 2 quintos. Supónganse que ahora tengan otra. Supónganse así. 5, 1 medio. 5, 1 medio. Entonces, en ese caso, ¿cómo vamos a escribir esta fracción? La vamos a escribir de esta forma. En la parte del denominador, ya voy a colocar el 2. ¿Por qué? Porque es el que tengo antes, ¿sí? Así que ya el 2 lo puedo colocar. Pero como numerador, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 por 5 es 10. 10. Y después ese 10 le sumo 1 y me queda 16. ¿Bien? Ah, 11, perdón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 2 por 5 es 10 más 1, 11. Entonces la fracción 11 medios representa a la fracción 5 enteros 1 medio. Así de sencillito, paso de 3 números a tener 2. Ahora, si yo quiero de una fracción impropia, de impropia a mixta, impropia a mixta, vamos a tener así. Vamos a pensar en una fracción, supónganse que tenemos 17 quintos, ¿bien? 17 quintos, esa fracción la queremos
escribir como una fracción impropia. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es plantear el algoritmo de la división. Y vamos a pensar así, entonces vamos a poner 17 dividido 5. Entonces, ¿cuántas veces o qué número multiplicado por 5 me da 17 o cerquita de 17? 3. El 3, exactamente. Y me Bien. queda 2. Y al tener 3 por 5 es 15, para llegar al 17 me faltan 2. Y ahí lo voy a terminar, ¿bien? Ahí lo voy a terminar, no voy a hacer más nada. Porque si no ya me quedaría con coma. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cómo puedo escribir esta fracción de forma mixta? El 17 quintos, vamos a hacer así. Vamos a indicar. El 3 me va a quedar como la parte entera, ¿sí? Lo que está en el cociente. Y en el resto, el 2, me va a quedar arriba, como numerador. Y en el denominador, el mismo que tenía antes, el 5. Y lo que no me tengo que olvidar nunca es de colocar la barrita de la división. Eso no me lo puedo olvidar nunca, ¿sí? Tiene que estar siempre. No lo puedo olvidar. Bien, vamos a plantear otro ejemplo, ¿sí? Vamos a plantear otro ejemplo. Voy a ir armando mientras lo que necesito para hacer. Supónganse que tenemos la fracción 22 y supónganse tercios, ¿sí? 22 tercios. Entonces, vamos a plantear el algoritmo de la división. Tengo que pensar qué número multiplicado por 3 me da 22 o cerquita, pero no me puedo pasar. En este caso 7. va a ser el 7. ¿Bien? Que me da 21. Me da 21, exactamente. Va a llegar al Para llegar 22. me falta 1. Me falta. ¿Bien? Y ahí ya corto, digamos, no voy a seguir esta división, la voy a dejar ahí nomás. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cómo va a quedar expresada esta fracción 22 tercios? La vamos a indicar así, como que son 7 enteros, ¿bien? 7 enteros, porque me quedó 7 en el cociente, y el denominador ya sé que va a ser un 3, porque es el que tenía de antes, y en el numerador, lo que me quedó como resto, que es un tercio. ¿Bien? Y ahí, de esa manera, pude expresar o hacer el traspaso o la conversión de una fracción, por ejemplo, mixta e impropia, en el primer caso, y después de impropia a mixta. ¿Bien? Eso es como para que tengan, ¿sí? Si se fijan, ¿sí? Si se fijan, en el primer ejemplo, tenía 3 2/5, ¿sí? Y me quedó 17 quintos. Y después traté de transformar el 17 quintos en una fracción mixta. Y fíjense que me quedó lo mismo. O sea, esto es un ida y vuelta. Puedo ir y venir, ¿sí? Al principio parecían dos casos distintos, pero después vemos que tanto para un lado como para el otro, la cosa se verifica y es lo mismo. O sea, que una fracción mixta se puede transformar en impropia, y a su vez la impropia en mixta. Puedo ir y volver cuantas veces lo desee. ¿Bien? Esto es para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Tengan presente. Siempre les va a pasar así. ¿Bien? Las fracciones mixtas se pueden transformar en impropia y las impropias en mixtas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Porque representan a la misma clase de números. ¿A qué números son? A todos los que sean mayores que 1, ¿bien? Y que se escriban como una fracción impropia, ¿bien? No digo aparentes, porque en las aparentes, cuando haga el cociente, la división, el resto va a quedar 0. Y a mí no me sirve ese tipo de
de fracción, donde quede el cociente, el resto 0. Me interesa que el resto sea distinto de 0. Por eso tengo una fracción impropia y una mixta, ¿sí? Esto se puede hacer porque representan a la misma clase de números, ¿bien? Tanto las fracciones mixtas como las impropias representan a la misma clase de números, ¿bien? Esto para que lo tengan en cuenta. Bueno, hasta acá va a ser lo de la clase de hoy, ¿sí? Les va a quedar a ustedes en el cuadernillo, ¿sí? Completar, pasar, por ejemplo, a hacer esa transformación que tienen acá, de mixta a impropia, después de impropia a mixta, y completar el cuadrito que tienen acá arriba, ¿sí? Esto que les puse yo en palabritas, si quieren, lo colocan, ¿sí? Para darse una idea de lo que significa y por qué las impropias pueden transformarse en mixtas y las mixtas en impropias. Bien, eso es para que lo tengan en cuenta.